Buen día, chicos, ¿cómo les va? Acá estoy yo otra vez con ustedes en este video que prometí hacer para poder retomar algunas cuestiones que venimos trabajando en la antropología de Platón y que ustedes puedan de alguna forma rectificar algunas de las preguntas, algunas de las correcciones que fuimos haciendo en los trabajos, que también puedan continuar con la propuesta que hoy vamos a subir, hoy 7 de septiembre vamos a subir, que tiene que ver con pensar lo que propone otro filósofo de la antigüedad sumamente importante, de la misma importancia, digamos, de Platón, que es Aristóteles. Bien, nosotros cuando comenzamos con la antropología, que recordamos para aquellos que están un poco más perdidos, ¿sí? Estamos analizando justamente la problemática del hombre, ¿no? Es decir, estamos analizando la dimensión del humano, qué somos, quiénes somos, ¿sí? ¿Qué hay que nos distingue de otros seres? Si hay algo que nos distingue de otros seres, si eso que nos distingue de otros seres es una esencia, es una cualidad del hombre esencial, o es simplemente una diferencia de grado de complejidad entre el humano y los demás seres, ¿sí? Ahí ustedes vieron, digamos, en el transcurso, vieron algunas definiciones, algunas posiciones que se van a ir reiterando en todos los filósofos que nosotros, todas las posturas, las doctrinas que nosotros vamos a ir trabajando. Por ejemplo, esta idea del esencialismo, ¿no? Es decir, defender una esencia del humano universal, de la cual todos participamos a priori, ¿sí? O, por el contrario, el existencialismo, que todavía no vimos ningún representante, pero que dice o sostiene, ¿sí?, que en realidad no hay una esencia anterior, sino que el hombre existe, luego es aquello que decide, aquello que hace, el producto de sus decisiones. Vimos también la diferenciación entre dualismos y monismos, es decir, el dualismo, por ejemplo, acabamos de trabajar Platón, es un gran representante del dualismo. ¿Qué quiere decir esto? Para Platón, para explicar la realidad, ustedes tenían un texto donde decía Platón defiende un dualismo ontológico o metafísico, ¿sí? ¿Por qué dice esto? Porque para él el mundo tiene como dos planos, ¿no? Es decir, el mundo está dividido en lo que él llama este mundo sensible al que nosotros accedemos a través de los sentidos, ¿sí? Este mundo al que yo puedo tocar, ver, sentir, y otro mundo, otro plano, ¿sí?, dice él, que ese plano es más real que esto que captan nuestros sentidos, ¿sí? Que es el mundo de las ideas, el mundo, dice él, inteligible, el mundo suprasensible. Para que entendamos esto, ¿sí?, pensemos de la siguiente manera. Él está dudando, ¿sí?, de que nuestros sentidos puedan otorgarnos una verdadera información. Él dice, él de alguna forma sostiene, ¿no?, de que estos sentidos, por decirlo de alguna manera, nos proporcionan algo que es una copia de lo real, ¿sí? Si yo estoy viendo un mate, como estoy tomando ahora, ¿sí?, este es un mate concreto, particular, uno, ¿sí? Pero si yo a esto lo rompo, lo quemo, lo que sea, desaparece. Pero la idea de mate, ¿sí?, ustedes pueden figurarse en su mente el concepto, ¿no? Es decir, la idea de mate es algo que, primero, no lo veo, ¿sí? Y segundo, está en un plano intelectual, en un plano de lo racional, en un plano de lo mental, ¿sí? Por eso dice, está en otra dimensión, ¿no? Y esa idea no va a desaparecer, o no depende de este mate particular, sino que en realidad ayuda al conocimiento en tanto que yo, si a ustedes les digo mate, ustedes se figuran algo similar, más allá de las características que cada uno le puede poner, ¿sí? Pero las ideas, de alguna forma, ordenan el conocimiento, otorgando cierta universalidad, cierto consenso, ¿sí?, cierto acuerdo respecto de qué y cómo son las cosas. Entonces, Platón decía eso, la realidad está dividida en dos, ¿sí? Y ese mismo dualismo ontológico, que habla del ser, sería, ¿no?, o metafísico, se corresponde con un dualismo antropológico, que es lo que nosotros estábamos analizando. ¿Por qué? Porque así como el mundo, la realidad, se piensa en dos dimensiones, para Platón, el hombre, las personas, ¿sí?, también se piensan en dos dimensiones, que son el cuerpo y el alma. Para que ustedes comprendan esa idea de alma, es para que ustedes
se hagan una idea, digamos, de cómo nosotros lo pensamos hoy, o de una forma más cercana para que ustedes lo puedan comprender, ¿no? Podríamos decir mente o razón, ¿sí? Pensamiento, ¿no? Es algo que nosotros no lo vemos, pertenece a otra dimensión del cuerpo, justamente. Y él va a diferenciar, ¿no? Y va a decir que ese cuerpo es justamente finito, quiere decir tiene un principio y un fin, ¿sí? Es corruptible, es decir, tiene necesidades, el cuerpo necesita comer, necesita descansar, ¿sí? El cuerpo es, dice él, la sede de los deseos, porque justamente a través del cuerpo nosotros deseamos cosas, necesitamos cosas, mientras que el alma es justamente inmutable, no cambia, es eterna, es universal. Y él muestra, ¿sí?, en un mito, en una alegoría que ustedes escucharon en los videos, llamada el mito de la caverna, muestra justamente un poco, no solamente este dualismo metafísico, antropológico, sino es un dualismo también nociológico, en el sentido de decir que tenemos dos formas de conocer. ¿Qué decía esto del mito de la caverna? Representaba unos hombres adentro de una caverna, de una cueva, atados de pies y manos, ¿sí?, que solo veían reflejos en la pared, reflejos de las cosas que pasaban afuera. Y relataba, si ustedes se acuerdan, de que si toda la vida, imagínense que esos prisioneros vivieron toda la vida atados de pies y manos, ¿sí?, y toda la vida viendo las sombras en la pared, él decía, ¿qué van a pensar respecto de qué es lo real? Van a pensar que eso que están viendo es lo real. Pero si uno se puede liberar y salir de la caverna, ¿no?, además de que primero estaría encandilado, porque no podría, no está acostumbrado a la luz, sus ojos no están acostumbrados a la luz, ¿sí? Y saldría de la caverna, ¿no? Encontraría, en primordial, digamos, encontraría que eso que siempre creyó que era real, no es real. ¿Por qué? Porque lo real justamente está fuera de la caverna, ¿sí? O sea, hubiera encontrado que eso que veía en la caverna en realidad era una copia, un reflejo de lo que está fuera. Pero si él volvería a la caverna, ¿sí?, cada uno de esos momentos tiene un sentido para Platón. Si él volvería a la caverna y le contaría a todos los demás que, ojo, mira, lo que estamos creyendo no es, lo tratarían de loco, lo tratarían de cualquier cosa, menos de alguien que está diciendo la verdad. Entonces yo les pedía, fíjense ustedes, ¿no? Él está diciendo, el adentro de la caverna representa el mundo sensible para él, el cuerpo también, si lo pienso en el plano antropológico. Y el afuera, el mundo suprasensible, inteligible, el mundo de las ideas. Pero yo les decía a ustedes, bien, perfecto, ¿qué es o cómo más podemos pensar nosotros esta alegoría o este mito? Fíjense, nosotros vivimos en este mundo, en el plano justamente que nos permite, podemos conocer, ¿sí?, a través de los sentidos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que degustamos. ¿Qué es, si nosotros nos preguntamos, ¿no?, qué es lo real? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que lo que estamos viviendo es lo verdadero? ¿Cuáles son, entre comillas, yo les preguntaba a ustedes, cuáles son por ahí las cadenas, ¿sí?, o las cosas que nos mantienen encadenados, ¿sí?, creyendo determinadas realidades y que a veces quizás no nos permiten conocer la realidad de otro modo? Entonces, ustedes me contestaron cosas muy interesantes, ¿sí? Hay muchas cosas que nos atan en este mundo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo pienso en las redes, si yo pienso en los medios, muestran una realidad. Ahora la pregunta ¿es esa la verdadera realidad? ¿Hay otras formas de pensar esa realidad? Algunos de ustedes me hablaron de los prejuicios, ¿sí? Los prejuicios son cadenas para pensar. Cuando yo tengo un prejuicio, que es justamente algo que creo que es, pero no es, ¿sí?, no está fundado en el conocimiento, sino en la suposición, ¿sí?, es algo que me ata para pensar o para buscar la verdad, la verdadera realidad, ¿sí? Me deja en un lugar de la suposición, que no es el real conocimiento. Platón va a decir que justamente el cuerpo, los sentidos, vamos a decirlo así, nunca me van a proporcionar el verdadero conocimiento. El verdadero conocimiento va a estar siempre del plano de lo mental, del mundo de las ideas, del plano de lo racional. Por eso él dice que el alma es justamente
esencia del hombre, lo que define al hombre, ¿sí? Para Platón, el alma, ¿sí? Es justamente la dimensión esencial de lo humano, ¿eh? A tal punto que cuando muere el hombre, ¿sí? Cuerpo y alma tienen destinos diferentes, ¿sí? O sea, el cuerpo se corrompe, desaparece, pero el alma, ¿sí? El alma permanece. Y esto no es menor, ¿no? No es menor. Ustedes, en la última de las propuestas, ¿sí? Que ustedes estuvieron trabajando, ¿sí? Yo les hacía una pregunta que decía, ¿qué les parece a ustedes que quiso decir Platón cuando les preguntaba, cuando afirmaba, digamos, de que el cuerpo es la cárcel del alma? Varias respuestas fueron muy interesantes en este sentido, ¿no? Si nosotros, Platón en realidad quería decir, ¿no?, de que el cuerpo nos limita, el cuerpo no nos permite estar más allá de un tiempo y de un espacio, ¿sí? No puedo estar en dos lugares a la vez, aunque desearía. La mente, ¿puede estar en dos lugares a la vez? La mente puede pensar cosas que nunca vivió, ¿sí? La mente puede pensar más allá de este tiempo y de este espacio, ¿sí? Yo creo que sí, ¿no? Fíjense ustedes en este tiempo, ¿no? De pandemia, de aislamiento, de distanciamiento. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Sí? ¿Dónde quisiéramos estar? ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué limitaciones tenemos? ¿Esas limitaciones vienen por el lado del cuerpo o vienen por el lado de la mente? ¿Sí? Bueno, en este sentido Platón lo pensaba, ¿no? Muchas veces el cuerpo pone límites, ¿sí? Queremos volar, no podemos volar, ¿sí? O sea, el cuerpo no nos permite esto, no podemos imaginar, sí, eso sí, nos podemos imaginar. Entonces, en ese sentido decía, porque el cuerpo delimita, el cuerpo pone un principio y un fin, ¿sí? Cosa que la mente no, la mente puede ir mucho más allá de este tiempo y espacio. Por eso él defiende la trascendencia, no solamente que el alma trasciende, ¿sí?, sino que si nosotros lo pensamos un poquito más cercano a nosotros, el hombre es capaz de trascendencia en muchas cosas, en la palabra, en la acción. Ahora bien, en esta defensa del dualismo que hace Platón, ¿sí?, hay varias cosas para que podamos seguir pensando la vigencia de Platón en nuestra vida, o en definitiva los dualismos, ¿no? Hoy hay una gran conciencia respecto de que, históricamente el cuerpo fue un lugar pensado como que si fuera un lugar del pecado, un lugar de la corrupción, un lugar que, digamos, o sea, menospreciado en relación a la mente. Nosotros hoy tenemos mucho más conciencia respecto de que no podemos pensar el cuerpo y la mente separados, ¿sí? Sin embargo, tenemos muchos ejemplos, ¿no?, de cómo a veces la imagen lo es todo, ¿sí? El cuerpo aparece como que si fuera lo principal, en otros lugares aparece, digamos, como secundario, ¿sí? Lo importante es poder pensarnos, ¿no? Es decir, de qué manera podemos integrar, digamos, esta doble dimensión que tenemos, ¿sí?, de cuerpo y mente, de cuerpo y razón. Hay otro filósofo en la antigüedad que fue un discípulo de Platón, ¿sí? Cuando yo digo discípulo, ustedes imagínense esto. Los grandes filósofos de la antigüedad, como dijimos el otro día, Sócrates, ahora Platón, y ahora vamos a empezar con Aristóteles, fueron grandes maestros, ¿sí?, que enseñaban en lo que hoy nosotros llamaríamos universidades, ¿sí? La academia, digamos, era el lugar, por decirlo de alguna manera, donde se encontraban estos grandes sabios con sus discípulos, ¿sí?, con sus alumnos, podríamos decir, y construían un conocimiento, sobre todo a través del diálogo. Bueno, Aristóteles fue un destacadísimo filósofo antiguo, ¿sí?, que comenzó, digamos, su obra siendo discípulo de Platón, siendo alumno de Platón, pero después se distanció de su filosofía por tener algunas ideas diferentes, ¿sí?, justamente de Platón. Entonces, los invito a sumarse a la propuesta 9, ¿sí?, la primera propuesta de septiembre, donde ustedes van a encontrar ahí un recorrido, ¿sí?, en este video, un repaso para que también puedan ponerse al día respecto de la filosofía, de las propuestas que hicimos de Platón, y una introducción a la teoría de la sustancia, se llama teoría de la sustancia, de Aristóteles, donde ustedes van a encontrar la crítica que Aristóteles hace a la teoría de las ideas de Platón.
Hay un video que ustedes van a escuchar de un profesor de Buenos Aires que en realidad hace ahora una serie de videos también explicativos, como estamos todos los profes en este país, en el mundo, ¿sí? Y explica algunos conceptos centrales de la teoría de Aristóteles, y yo les propongo escucharlo y les propongo completar un texto que aparece ahí en la propuesta, donde ustedes tendrán, a partir de la escucha, ¿sí? Tendrán que ir definiendo, describiendo cada uno de esos conceptos centrales para conformar el primer texto explicativo, el primer texto que va a describirles a ustedes en líneas generales, digamos, la propuesta de Aristóteles. Para que a partir de ahí podamos pensar, ¿sí? Justamente en qué se distancia este planteo aristotélico del planteo de Platón, cómo define al hombre, ¿sí? ¿Qué otro rasgo nos da para pensar lo humano, ¿sí? Que esta es la tarea en la que estamos trabajando. Así que los invito a sumarse a esta propuesta. Como siempre saben, me pueden llamar, me pueden mandar un mensajito al WhatsApp, me pueden mandar un mail, lo que necesiten, estoy para ustedes. Les mando un abrazo grande a cada uno de ustedes, a sus familias, espero que estén muy bien. Y como siempre les digo, deseo de corazón que se contacten, acá los estoy esperando. Un abrazote, que anden muy bien.